El uso de un tan solo cubito tiene toda la cantidad de que nosotros deberíamos de consumir de sodio a lo largo del día. Mi nombre es Yasmin Sarmiento, formo parte del staff de Hospital y Clínica Piera y el día de hoy les vamos a hablar acerca de cómo podemos reducir el riesgo de padecer preeclampsia durante el embarazo. Inicialmente vamos a hablar sobre qué es preeclampsia. Preeclampsia es básicamente la hipertensión durante el embarazo. Este síndrome se da acerca de las 20 semanas del embarazo y presenta varios síntomas, dentro de los cuales podemos encontrar la retención de líquidos y edemas, principalmente en miembros inferiores. Es aquí donde la alimentación y la nutrición cumplen un factor muy importante. ¿Por qué? Vamos a empezar con el consumo de sodio en la alimentación. Cuando nosotros escuchamos sodio, lo primero que se nos viene a la mente es la sal. Básicamente, sin saber de que muchos alimentos también contienen alto contenido de sodio, como por ejemplo alimentos ultraprocesados y empacados, reservas. Todos estos alimentos, aparte del alto contenido de sodio, contienen también alto contenido graso. Entonces, cabe recalcar de que debemos de evitar todos estos alimentos durante la etapa del embarazo. La recomendación general radica en mejor consumir alimentos procesados en casa y que lleven el mínimo procesamiento y la mínima cantidad de aditivos. También debemos de evitar la sal de mesa como tal. Sabemos de que en la preparación de los alimentos casi siempre se agrega sal y tenemos que evitar ese salero en la mesa, ya que eso no es necesario. Si ya se agregó al momento de la preparación, al momento de consumo lo debemos de evitar rotundamente. También debemos de evitar el consumo de cubitos, consomé y sazones completos. ¿Por qué? El uso de un tan solo cubito tiene toda la cantidad de que nosotros deberíamos de consumir de sodio a lo largo del día. Aproximadamente son 2.300 miligramos. Eso solo se cubre con un solo cubito. Entonces debemos de tratar de evitarlos en todas las preparaciones. ¿Con qué lo podemos sustituir? Con, por ejemplo, hierbas naturales, orégano, romero, tomillo. Todo esto le puede dar el sazón que nuestros alimentos necesitan. Otro tipo de alimentos que contienen alto contenido de sodio son los embutidos. Aunque no lo creamos, estos alimentos son ricos en sodio y ricos en cantidad grasa. Entonces debemos de evitarlos en su totalidad. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué sí puedo y qué sí debo de consumir? La recomendación radica en el plato saludable. ¿En qué se basa el plato saludable? Básicamente se basa en dividir el plato en 3 partes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero en la mitad y luego una de esas mitades la vamos a dividir en 2. La mitad que contiene la mayor parte del plato la vamos a poner alimentos como por ejemplo vegetales, frutas. Una de las partes más pequeñas las vamos a complementar con la parte de proteínas. Las proteínas son muy indispensables durante esta etapa. ¿Por qué? Porque estas son como bloques que van a ir formando las células de la vida de nuestro bebé. ¿Okay? Entonces, la recomendación radica en consumir proteínas de alto valor biológico. ¿Cuáles son estas? Proteínas de origen animal, como por ejemplo las carnes rojas, carnes blancas, pollo, pescado. Muchas personas prefieren no hacerlo. Entonces, ¿cómo se pueden sustituir las proteínas de origen animal con proteínas de origen vegetal? Como por ejemplo leguminosas, semillas. Solo que estas, como son de bajo valor biológico, es recomendable mezclarlas con cereales, como por ejemplo el arroz, la avena, porque el complemento ya hace una proteína de alto valor biológico. La recomendación radica en cuanto a proteínas de origen animal, a consumirlas de bajo contenido graso, como por ejemplo el pescado y el pollo, que son proteínas de origen animal de carnes blancas. Las carnes rojas, si las vamos a consumir, que sean preferiblemente extra magras. Por ejemplo, la carne molida extra magra, o de las partes de la res, las que menos grasa contienen son, por ejemplo, la falda y la mano de piedra. Entonces, si vamos a consumir este tipo de proteínas, nos podemos enfocar en estas proteínas de origen animal siempre, pero de bajo contenido graso. Parte del plato saludable también incluyen las grasas. Es preferible que consumamos grasas monoinsaturadas,
como por ejemplo el aguacate, el aceite de olivo y evitar todas las grasas saturadas. Entonces, recordando y recapitulando lo anterior, el plato saludable debería de llevar carbohidratos, proteínas y lípidos. Otra de las recomendaciones, basándonos en carbohidratos, es consumir cereales que contengan alto contenido de fibra. ¿Cuáles son estos? Son los cereales integrales. Por ejemplo, el pan integral, el cereal integral. ¿Por qué? Porque estos contienen alto contenido de fibra y nos van a ayudar a tener una dieta balanceada y alta en fibra, porque esta nos ayuda a mantener la salud intestinal. También tratar de consumir la fruta entera y no en jugo, porque entera se aprovecha más todas las propiedades. La fibra del alimento, la fibra de la fruta como tal, se encuentra principalmente en la cáscara. ¿Qué pasa si nosotros lo transformamos en un jugo? Por lo general siempre desechamos esa parte, que es la parte que contiene más fibra. Entonces la recomendación indica de consumir la fruta como tal entera en porción y no como no procesada en jugo.